buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que empezar con los mensajes que nos acompañan todas las mañanas. La Fundación Ayuda en Acción te invita a sumarte a la campaña Somos Ayuda. Llama al 702-8600 y apadrina a un niño o niña de una comunidad. Con 35 soles mensuales estarás ayudando a que más personas salgan de la pobreza. Ayuda en Acción, 30 años trabajando en el Perú. Y Agua San Mateo. En el mercado existen las aguas de mesa, que son procesadas y purificadas químicamente. Pero también existe agua mineral de manantial como San Mateo, que es envasada en su estado más puro. Por eso la llamamos el agua de la naturaleza. Después de estos mensajes vamos a nuestro tema. Hoy vamos a hacer la segunda pregunta del referéndum. Ayer hicimos la primera, una versión impresa. Está hoy en la edición impresa del Diario La República para los que quieran leerla. Y también la pueden revisar, la pregunta número 1, en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué dice? Aquí, por favor, si me ayudan con la claqueta. Muy bien. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Muy bien. Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Usted tiene que decidir. ¿Qué decía la Constitución del 79 sobre el financiamiento de organizaciones políticas? Nada. ¿Qué dice la Constitución del 93 sobre financiamiento de organizaciones políticas? Nada. Está fácil, solo se modifica el artículo 35 de la Constitución. Muy bien. ¿Por qué queremos modificar el artículo 35 de la Constitución? Porque, como sabemos, ha habido falta de transparencia en el financiamiento de organizaciones políticas y porque es muy peligroso, ¿no es cierto?, para la democracia, que actos de corrupción terminen invadiendo la esfera política. Por eso, en todas partes del mundo, no solamente en el Perú, se regula el financiamiento de organizaciones políticas. En el Perú tenemos una ley de partidos políticos, hoy ley de organizaciones políticas, desde el año 2003. Es la primera, antes nunca hubo. Pero sí existe en la Constitución del 93 un artículo, el artículo 35, que hace referencia a las organizaciones políticas. Ese artículo en el encabezado queda igual, pero se agregan varias cosas. Vamos a leerlas. El encabezado decía y dice, dice en el 93 y va a decir después de la aprobación del referéndum lo siguiente. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a la ley. Eso queda igual. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Queda igual. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Igual. Mediante la ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas. Igual. Y la transferencia de sus recursos económicos. Igual. Acá se hay un añadido, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. Eso no está en la Constitución del 93, va a estar en la modificación. ¿Ok? Primera diferencia. Y ahí, más o menos que quedaba el artículo 35, aun cuando en ese artículo también se garantizaba, en el vigente hoy, en la Constitución del 93, el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general. Eso cambia. Vamos a ver cómo. Y acá vienen los cambios fundamentales. Miren ustedes. El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Eso ya está en la ley. Va a estar en la Constitución. Lo que tiene esta reforma es que varios aspectos que están en la ley se elevan a rango constitucional. ¿Ok? Entonces, el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado. Se rige por ley. ¿Qué ley? La de organizaciones políticas. Conforme al criterio de transparencia y rendición de cuentas. El financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y proporcionalidad. Todo esto es nuevo. Está en la ley de partidos, pero por primera vez va a estar en la Constitución. El financiamiento privado, acá vienen las partes importantes, se realiza a través del sistema financiero, con las excepciones, topes y restricciones correspondientes, que se van a fijar ¿dónde? En la ley de partidos o de organizaciones políticas, como se llama hoy. ¿Ya están fijados? Sí, ya están fijados.
¿Pueden cambiar? Por supuesto que pueden cambiar. Y acá viene, creo, el aporte fundamental de la reforma, algo que no estaba en ninguna parte. El financiamiento ilegal genera la sanción administrativa, civil y penal respectiva. ¿Tenemos sanciones administrativas? Sí, la pérdida del financiamiento público y la multa. Civiles y penales, no. Este es el agregado que creo que es fundamental. Y luego hay un añadido que va a ser un cambio fundamental en la dinámica de las campañas políticas futuras. Solo se autoriza difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Repito, solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Es decir, las campañas solo van a ser radio y televisión con plata del Estado. El Estado compra los espacios y los reparte entre los que estén en la contienda. ¿Cómo los va a repartir? Con criterios de igualdad y proporcionalidad. Ya no estamos hablando de, como dice hoy la Constitución del 93, el último resultado electoral general. Estamos hablando de otros criterios. Este artículo que vamos a votar en el referéndum necesita desarrollo legislativo, por supuesto. Tenemos que fijar varias cosas, como he adelantado. ¿Cuáles son las sanciones civiles? ¿Qué otras sanciones administrativas se puede añadir? Por ejemplo, la pérdida de la inscripción del partido político. ¿Quiénes son legalmente responsables? El candidato, todo el Consejo Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, el tesorero. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables por el financiamiento ilícito? ¿Qué es financiamiento ilícito? ¿Y qué cosa es el tipo penal? ¿Cuál es el tipo penal que va a modificar el Código Penal? ¿Por qué agregamos todo esto? Además de las reglas para comprar publicidad por el Estado en radio y televisión y repartirla. Porque efectivamente esto abre también muchas preguntas a futuro. ¿Este artículo modificado es bueno? Sí. ¿Arregla todo el problema? Igual que ayer lo dije, no. Hay varias preguntas que contestar. Hay que añadir que ayer en la Comisión de Constitución y a toda velocidad se ha querido crear el tipo penal en respuesta a esta norma. Sin embargo, si bien es una buena idea crear un tipo penal y hace muchos años lo reclamamos, está muy mal redactado, tan mal redactado que confunde el nuevo delito de financiamiento ilícito de campaña con el delito de lavado de activos. Y hay una diferencia fundamental. El delito de lavado de activos presume la recepción de dineros o activos provenientes de actos delictivos, cohecho, tráfico, el delito que ustedes quieran. Cuando hablamos de financiamiento ilícito de partidos políticos o organizaciones políticas, estamos hablando de financiamiento que vulnera las normas establecidas en la ley para organizaciones políticas. Es decir, se ha dado por encima del tope, no se ha bancarizado el aportante es falso o esconde su identidad. Eso es muy diferente, ¿no es cierto?, a simplemente poner financiamiento ilícito, como está poniendo el tipo legal que ha puesto en debate o van a poner en debate hoy, pretenden Rosa Bartra y la Comisión de Constitución del Congreso. Y es peligroso, ¿por qué? Porque están estableciendo un tipo penal muy parecido al lavado, pero con una pena mucho más baja. Uno no puede modificar así la norma penal. Tiene que tomarse este trabajo muchísimo más en serio. La norma constitucional es correcta. Podrían haberlo hecho modificando la ley. No es necesario ponerlo en la Constitución, pero ya que va a ir en la Constitución, hagamos el trabajo de desarrollo constitucional de la manera correcta. ¿Se entendió? Creo que todos entendieron. Compartan este programa. Esta es la pregunta 2 sobre financiamiento de partidos políticos, tan importante porque ha llevado hoy a tantos procesos judiciales como partidos hay en el Perú. Vamos a tener que despedirnos porque se nos acaba el tiempo, el tema da para más, pero tenemos los mensajes que tenemos que compartir con ustedes. Para despedirnos, primero, por cierto,
señalarles que la Fundación Ayuda en Acción los invita a sumarse a la campaña Somos Ayuda. Llame al 702-8600 y apadrina a un niño o niña de una comunidad. Con 35 soles mensuales estarás ayudando a que más personas salgan de la pobreza. Ayuda en Acción, 30 años trabajando en el Perú. Y ya sabes, la próxima vez que tomes agua, fíjate en su origen. San Mateo, el agua de la naturaleza. Nos vemos mañana.